Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los asuntos o precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy, por ejemplo, estamos platicando sobre el amparo directo en revisión 6667/2019, en el que se establecen los lineamientos para resarcir e indemnizar a consumidores por fallas en la prestación de los servicios de telefonía. Para esto nos acompaña Raúl Pérez del Colegio Jurista, Carlos Torres de Computación y Telecomunicación de la UAM, Jimena Hernández de la Ibero Puebla, Odette Aguirre también de la Ibero Puebla y Daniela Sánchez del ITESO. Mi nombre es Amanda Tafich y ahorita mismo comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras. Odette, me gustaría comenzar contigo, porque eres estudiante de Derecho como muchos otros que están aquí en el programa, pero me gustaría ver si pudieras tú desarrollar un poco el procedimiento, cómo llega este asunto a la Suprema Corte, qué dice la primera sala, y sobre todo me interesa saber cuáles son los conceptos de violación que establece la impugnante. Claro que sí. Bueno, me gustaría comenzar especificando que la naturaleza del presente asunto dentro de esta controversia no se esbozó sobre la existencia del hecho del incumplimiento de la prestación de servicios de las compañías telefónicas. Eso ya se había resuelto en un amparo directo antecedente, del cual voy a explicar más adelante, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sentenció a favor de los consumidores. El amparo tema de este capítulo versa sobre el cumplimiento de esta sentencia, es decir, la fase de la ejecución de sentencia. Ya aclarado lo anterior, continuaré un poco más con la narración de los hechos. El asunto deriva de un juicio civil de acción de grupo, ahora acción colectiva, promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en representación de los consumidores afectados por fallas en el suministro del servicio de telefonía Portatel Sureste y otras empresas de telefonía móvil en el año 2010. En el 2014, después de un complejo camino procesal, la Corte pronuncia la responsabilidad de estas compañías amparando y protegiendo a los consumidores y regresando el caso al tribunal correspondiente para la resolución conforme a lo dictado, estableciendo que en el procedimiento para el trámite de la acción colectiva, en la segunda etapa, los consumidores que acrediten su calidad de perjudicados podrán optar por presentar directamente el incidente de reclamación de daños y perjuicios o bien que la Profeco lo haga en su representación. Además, se establece que en ese incidente se individualizarán efectos de la sentencia, es decir, se fijará el monto de los daños y perjuicios. Sin embargo, en el fallo del tribunal se establecen requisitos específicos para los consumidores y ser acreedor a la reparación de daños y perjuicios, teniendo que probar que recibieron el servicio de telefonía móvil de los demandados durante el 2010, que hubo fallas respecto a este, que sí cumplieron con la obligación de pago y que este pago lo realizaron a pesar de las fallas realizadas y que aparte de esto tendrían que presentar una especie de planilla de liquidación del daño sufrido, entre otros, ¿no? Inconformes con lo anterior, claramente, los actores promueven un nuevo amparo en el cual hacen valer la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Este incluso es un principio del derecho muy importante. Después de que el Tribunal Colegiado en Materia Civil negara el amparo por inoperancia de preclusión, después de un recurso de revisión que fue desechado incluso por el presidente de la Corte, y luego de un recurso de reclamación, es entonces cuando el asunto es atraído por la primera sala y turnado a la ponencia del ministro Carranca para su resolución. Este se resuelve teniendo como base los derechos del consumidor como derechos de un grupo vulnerable, la particularidad de un juicio promovido por una acción colectiva y la desproporcionalidad de la carga de la prueba impuesta a los quejosos, sobre todo en la fase de ejecución de sentencia. La primera sala decide amparar y proteger a los consumidores respecto a estos criterios establecidos por el tribunal. Mil gracias, Odette. Excelente explicación. Creo que todas y todos aquí lo apreciamos mucho. Daniela, estudiante de Derecho también y que trabaja en la Suprema Corte,
¿Te gustaría abonar un poco a lo que acaba de decir Odette? ¿Crees que hay algún dato que nos esté faltando que pudiéramos tener que considerar? Bueno, hola a todas y todos. Realmente no, creo que fue muy completa la explicación. Yo aquí quisiera nada más especificar que, lo que se ejerció fue una acción de grupo. ¿Qué es la acción de grupo? La acción de grupo es una figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a varias personas. Su finalidad justo es el reconocimiento del pago de una indemnización originados por una vulneración de derechos colectivos, ¿no? Es más, esta figura que está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles faculta a ciertas autoridades, en este caso la Profeco está facultada para representar a este grupo de personas en la defensa de sus derechos. Entonces, esta figura de esta acción colectiva se divide en dos partes, que es lo que mencionaba Odette. La primera parte, que se obtiene una sentencia en la que se determina si realmente son acreedores a esta indemnización o no, y la segunda parte viene a ser la individualización de esta indemnización. Realmente, si nos quedamos con la primera parte, pues es una sentencia de letra muerta, ¿no? O sea, porque pues entonces no tendrá ningún beneficio cada una de las personas. En cambio, con esa segunda parte, bueno, pues ya obtienen la indemnización correspondiente. Pero aquí es el problema y aquí viene el conflicto, que al poder que al ir a la segunda etapa de la ejecución de esta acción colectiva, se determinó por parte de la autoridad responsable que cada uno de los individuos tenía que demostrar su pretensión y con pruebas y peritajes demostrar cuánto, cuánto es lo que tenían que indemnizarles a cada uno, lo cual se volvió, pues, o sea, se volvía imposible, ¿no? O sea, tomando en cuenta que eran muchísimas personas, tomando en cuenta que los hechos del caso ocurrieron en 2010, y tomando en cuenta que posiblemente iba a salir mucho más caro los peritajes para demostrar cada una de las personas cuánto ascendía su daño que lo que a lo mejor iban a obtener como indemnización, ¿no? Creo que aquí esta figura pues es importante mencionar lo que es para poder entender la resolución de la primera sala y el análisis que hace al derecho al acceso a la justicia, la importancia de que en la parte de ejecución de sentencias y en esta segunda etapa de la acción colectiva, pues realmente sean letra viva, ¿no? Y se puedan ejecutar. O sea, en principio quiero poner como estos datos sobre la mesa para la discusión. Muchas gracias, Daniela. Al igual que Odette, excelente aportación. Carlos, me gustaría escucharte porque eres estudiante de computación y telecomunicaciones. Entonces, me parece importante ahora escuchar la perspectiva de ese tipo o sea, de carrera. ¿Por qué? Ahorita estamos hablando desde la perspectiva de los consumidores, lo que determina la primera sala, como que es pues, en favor de ellos, ¿no? Entonces, quiero saber si tú tienes alguna perspectiva que se pueda tomar en cuenta que sea más bien del sector del servicio de telefonía. O sea, Claro, claro, Samantha, muchas gracias. Sí, es una sentencia interesante, ¿no? Desde el punto de vista de los consumidores, que pues en teoría están protegidos incluso por la Constitución, ¿no? Y es un caso interesante también porque nos damos cuenta que la tecnología va muy rápido. O sea, estamos leyendo a esto que pasó en el 2010 y hoy en día es completamente diferente. Las redes que tenemos son tecnologías nuevas, ¿no? La cobertura que hay, los registros, eso sí es interesante entender toda esta información que piden cuando se está en la etapa de ejecución la sentencia, toda esta información sí la tiene la empresa. O sea, realmente es absurdo que le estén pidiendo a cada uno si era cliente o no y que tenga pruebas, porque estos registros sí existen, ¿no? Y los tienen que mantener. Y no solamente los tienen que mantener porque se les pide a las empresas que mantengan estos registros, sino como empresa también tú los quieres porque necesitas saber cómo mejorar servicios, si hay fallas donde dar mantenimiento. Es importante tenerlos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista tecnológico, es interesante ver cómo una sentencia, un problema que pasó hace 12 años, apenas se está resolviendo, hasta un punto es triste, y también es interesante ver cómo está avanzando la tecnología y cómo todavía tenemos estos problemas, ¿no? Creo que con la pandemia veíamos mucho los problemas de, híjole, nos quedamos sin internet, al menos en mi colonia, había familias que invertían mucho por tener el servicio de internet porque sus hijos iban a la escuela, normalmente no lo tenían porque pues, es un gasto de 500 pesos al mes, ¿no? Y luego todavía que no tengan el servicio, aquí por mi casa hay compañías que sí les van a protestar y le dicen, no, a ver, no tuvimos servicio 2 días, nos descuentas esos 2 días de lo que nos cobras, ¿no? Entonces, creo que es interesante esta sentencia porque nos damos cuenta de lo rápido que va la tecnología a diferencia del derecho, ¿no? O sea, en lo que tarda en poder resolverse. Dos,
también nos damos cuenta que hay una falta de conocimiento tecnológico por parte de, pues, de los jueces, lo cual es completamente entendible, ¿no? No tendrían por qué estar conociendo estos temas, nada más que el hecho de que haya una falta de conocimiento y no haya herramientas para proporcionarles este conocimiento hace que empiece a dar muchas vueltas el caso. Y tres, que es un tema que seguimos peleando las personas, nos sigue sucediendo. Y pues sí hay veces que decimos, bueno, pues yo estoy pagando un servicio mensual, si no tengo servicio 3, 4 días es el 10%, ¿no? ¿Por qué no se me hace un descuento? Claro que en los contratos viene que pueda haber fallas y todo, pero yo creo que se tiene que regularizar más y creo que esta sentencia abre mucho y me gustaría escuchar aquí a Raúl, que también estudia Derecho, abre mucho espacio para que uno pueda decir, a ver, si se va a legislar o se va a hacer una propuesta, ¿qué se puede hacer a favor de los consumidores y cómo puede cambiar ese esquema de derecho para poder facilitarles herramientas? Muchas gracias, Carlos. Raúl, hicieron referencia expresa a ti y yo también quiero escucharte. Entonces, ¿nos puedes dar tu opinión, tu perspectiva de todo esto? Sí, bueno, como menciona mi compañero Carlos, no solo es como las empresas de telefonía, ¿no? Sino a veces como organismos descentralizados, centralizados, como es bueno, en mi caso, en mi municipio es APAC, ¿no? De que te exigen el pago, pero a veces no hay agua. Entonces, si tú no les pagas, pues te la cortan. Pero si tú les pagas y a veces ellos no te dan el servicio. Y bueno, quiero mencionar que este derecho al consumidor se elevó a nivel constitucional hace apenas 39 años en el artículo 28 constitucional. Entonces, nosotros como consumidores sí estamos un poco desprotegidos en ese aspecto de estas empresas o autoridades que abusan de su poder. Y es que sí, va un poco en la línea de lo que decía Daniela y de lo que dice Carlos, ¿no? O sea, por un lado, Daniela dice, es muy difícil para el consumidor comprobar todo los requisitos que estaba pidiendo el artículo 81 impugnado. Y por otro lado, lo que dice Carlos es, oye, no solo es difícil para ellos probarlo, pero además una compañía de telefonía ya tiene esta información y la puede proveer con mucha facilidad, ¿no? Entonces, nos vamos al tema que vemos constantemente del abuso constante de empresas tan grandes, tan masivas, que tienen pues contratos prehechos y que son machotes que se repiten hacia todas las personas y todos los consumidores. Y un consumidor que es una persona física, una persona con menos recursos, pues tiene que pelear con un gigante, ¿no? En caso de que el incumplimiento del contrato sea en su perjuicio. Es todo un tema y para eso tenemos instituciones como organismos como la Profeco para ayudarnos y justamente por eso debe de ser la Profeco la que masivamente pueda abordar estos asuntos, ¿no? Me parece que en ese sentido va la decisión de la primera sala y que no me parece desacertado. Jimena, tú eres politóloga, ¿qué opinas de todo esto? Ya estamos hablando mucho en términos abogadiles tal vez, pero creo que vale la pena tu perspectiva en este tema. Y sí, pues antes que todo, agradecer la invitación, saludar a todos. Y creo que desde la ciencia política se puede aportar bastante a este tipo de análisis, especialmente sobre lo que mencionaba Carlos y Raúl, que en estos conflictos se evidencia la desigualdad entre las partes, es decir, por ejemplo, entre las empresas y el margen de maniobra que pueden tener ellas sobre los consumidores, que en este caso, como mencionaba Daniela, se les estaba pidiendo que aunque era una acción colectiva, se les pedía que la carga probatoria fuera de manera individual. Por lo tanto, si de por sí ya existe una desigualdad entre las partes, entre la Profeco, de alguna manera, los que defendía, y las empresas de telefonía, ya existe una desigualdad debido a el acervo de información que puedan tener. Es muy distinto el tamaño del acervo de información que tienen las telefonías sobre los registros de fallos, sobre los registros de los clientes que tienen en su base de datos, a los registros que puede ir generando el consumidor. Por lo tanto, desde ahí ya existe una diferencia en cuanto a los recursos con los que pueda contar para esta carga probatoria. Y creo que una parte elemental es que a pesar de que se constituyó como una acción colectiva, lo que solicitan es que la carga probatoria fuera de manera individual. Por lo tanto, la desigualdad entre las partes se acentúa aún más, porque ya no es el conjunto de consumidores, sino que es ahora cada consumidor que tenga que generar todas estas incisos que nos mencionó Odette para la carga probatoria, que de por sí ya es exuberante, ¿no? Realmente es muy amplia. Y creo que un análisis que puede generarse desde la ciencia política es justamente retomar esta parte del Estado en su cara de regulador, ¿no? Es decir, que logra este equilibrio entre las dos partes, en este caso entre las empresas y entre los consumidores. Y justo lo que mencionaba Carlos, que se trata igual de identificar ciertos elementos en los que existe cierta ventaja de alguna de las partes, en este caso queda muy evidente que la ventaja está del lado de las empresas de telefonía,
Y también en el recurso en el que nos facilitaron mencionan que la Profeco de cierta manera está intentando eliminar estos elementos ventajosos que incluso se basan en el artículo 28 constitucional para evitar que justamente las empresas de telefonía tengan un mayor peso sobre la deliberación que se pueda hacer del caso. Entonces, creo que el caso lo que propicia es un análisis muy puntual sobre este aspecto del Estado, ¿no? Como gran regulador. Y aunado a ello, igual está el tema de que la Profeco, a pesar de que en diversas sentencias no eran muy favorables para los consumidores, en especial en la primera parte deliberativa, a pesar de eso, la Profeco seguía metiendo recursos, ¿no? Entonces creo que esto a su vez igual lo que deja entrever es que las instituciones comienzan a tomar esta fortaleza a través de la defensa que puedan hacer de los consumidores en este caso, ¿no? Entonces la Profeco, al asumir su papel como institución que protege los intereses de los consumidores, refuerza la parte institucional del propio Estado. Entonces creo que igual le abona bastante a la legitimidad del propio Estado a través de esta defensa que se pudo ver. Gracias, Jimena. Sí, qué bueno que tenemos una politóloga aquí para poner eso sobre la mesa. Me parece muy importante lo que acabas de expresar. Ahora quiero plantear una duda, Odette. A ver, ¿cómo le podemos hacer? O sea, este tema no es aislado, no es exclusivo ni único los servicios de telefonía. O sea, lo vemos mucho con las aerolíneas, lo vemos, ahorita acaban de mencionar el servicio de agua, que de entrada es de concesionarias, pero que también te siente, o sea, un consumidor se encuentra en desventaja entre una empresa masiva. Entonces, lo que me gustaría preguntarte, Odette, es ¿qué nos falta? ¿Qué debería o qué podría mejorarse en términos de legislación o de cómo, o sea, en términos generales, lo que tú consideres, que se pudiera mejorar para el beneficio de todas y todos los consumidores y para evitar el abuso constante que sufren estos y estas por parte de las empresas masivas? Claro, pensar en una solución como tal, en una totalidad es difícil, pero claro que se ha ido logrando a través, podemos ver, ¿no? Cómo se ha ido poniendo a la población indefensa frente a las empresas como frente al Estado, ¿no? Con la reversión de la carga de la prueba, por ejemplo, en materia ambiental, donde, ok, la persona si está alegando que existe algún peligro inminente respecto a un daño que se le está generando al medio ambiente, bueno, el Estado debe de considerarlo como cierto y se debe de probar que entonces en realidad no va a generar un peligro para la sociedad, ¿no? Ahora la Profeco con las acciones colectivas, que de hecho lo podemos ver mucho en el amparo, igual en el 2014 con el ministro Cosío, me parece ser, el que fue frente a fue frente a una empresa muy famosa sobre publicidad engañosa y donde ahí se desarrolló más puntualmente sobre las acciones colectivas. Todos conocemos a esa empresa, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que este peso que se le está dando a que la población se encuentre en un plano de igualdad, tanto elevar a rango constitucional lo que son los derechos al consumidor, se me hace excelente. Irle dando más importancia y yo creo que acelerar un poco más este proceso. ¿Por qué? Porque podemos notar que, por ejemplo, la Carta de Derechos al Consumidor de la Unión Europea, que salió en 1973, me parece, fue hasta los 80 que nosotros entonces se hizo esta reforma, el artículo 28 sobre derechos al consumidor. Irlo acelerando un poco más, porque creamos o no, los poderes reales sí tienen muchísima influencia en lo que es la legislación y la política mexicana. Desgraciadamente lo podemos ver. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros como individuos? Es que ante alguna cuestión que se nos vea injusta, no quedarnos callados. Porque bien lo podemos notar, ¿no? Que en el presente caso, a lo mejor la pérdida de dinero que podría ser de 10 pesos cada quien, ¿no? De la llamada que yo realicé realmente me costó 10 pesos. Pero bueno, fueron como 20 millones de llamadas cortadas y 40 millones de llamadas no completadas. Entonces, ¿qué es eso? Realmente es una ganancia inmensa para una empresa. Aunque veamos, pues ahora sí que frente a este tipo de cuestiones, sí levantar la voz. Y como legisladores continuar con este camino de ir expandiendo el catálogo de mecanismos de acceso a la justicia sobre todo. Y más que nada igual para el cumplimiento de la sentencia, porque no solamente es el caso de México, podemos ver muchos casos en el cual, bien lo mencionaba Daniela, el cumplimiento de las sentencias muchas veces se queda en letra muerta. Entonces, de verdad, nosotros accionar estos mecanismos y los legisladores expandir el catálogo, ver lo que es lo que se puede realizar. Gracias, Sí, yo Odette. quiero mencionar algo sobre Sí, lo que claro. dice mi compañera Odette.
Bueno, como dice, a veces las personas, los consumidores no obtienen esta justicia en los tribunales, ¿no? A veces por la presión social de las redes sociales, por ejemplo, el caso de la chava que le dañaron el ojo a su perrita en Petco, que se hizo muy viral. Entonces, esta presión social también en redes sociales hace que la justicia sea un poco más rápida y que la consumidora pues te haga caso de algún otro modo. Claro, Raúl, creo que tienen razón. El tema de las redes sociales luego nos trae, bueno, más a muchas veces en este tipo de casos nos trae muchos beneficios porque permite hacer del conocimiento de toda la población alguna injusticia y que todos se involucren y todos participen y presionen a las autoridades o a los entes públicos o privados a que actúen de cierta manera. Sin embargo, creo que no podemos depender de eso, o sea, no podemos, sobre todo si estamos viéndolo desde una perspectiva como de los legisladores, del Poder Judicial. No puedes recaer en que el asunto se va a hacer de conocimiento público y entonces por ende se va a hacer algo al respecto, ¿no? Deberían haber mecanismos claros y efectivos para todas las personas independientemente del acceso que tengan a este tipo de medios. Me encantaría seguir abordando este tema ahorita, pero creo que nos tenemos que ir a un corte porque el tiempo se nos está acabando. A todos los que nos ven desde casa, no se vayan que regresamos con más. Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre los lineamientos que se deben de cumplir para resarcir e indemnizar a consumidores por fallas en la prestación de un servicio por parte de empresas masivas, estas grandes empresas que son casi a veces monopólicas. Daniela, estábamos hablando un poco de esta coyuntura que existe como entre los consumidores en versus de estas empresas a veces multinacionales. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre lo que estaba diciendo en el bloque anterior y sobre todo aterrizarlo a cómo debemos o podemos mejorar los servicios a los consumidores en el país, tomando como referencia algunos otros países como Estados Unidos, donde pues efectivamente las acciones colectivas funcionan, los consumidores logran resarcir sus daños de manera proporcional al daño, y a veces desproporcional, pero para bien, del daño cometido en contra de ellos, y cómo podemos replicar o aplicar ese modelo que se utiliza en Estados Unidos, en México y en los estados, las entidades federativas del país. Sí, claro. Mira, yo aquí, Sam, alcanzo a identificar que el papel de, en este caso, pues de la Corte es trascendental e importantísimo, ¿no? Yo recuerdo esta sentencia de hace algún tiempo en la que se condenó a un hotel enorme por el fallecimiento de un joven que murió electrocutado en un lago artificial. Y la Corte ahí fue súper innovadora, hizo todo un análisis del derecho al daño moral, y entonces cómo cuantificarlo, cómo poder pues, cuantificar una cantidad tan grande de dinero y demostrar que realmente era lo que los familiares merecían por lo que sucedió, ¿no? Analizar también el tema de de la empresa, o sea, que pues, o sea, tienen la posibilidad de pagar una indemnización de gran cantidad de dinero, porque pues es un monstruo, ¿no? Como empresa, y no es pues el tamaño de su empresa, o sea, es completamente ridículo la omisión, pues, en la que incurrió la empresa, y el daño que causó en este caso, a los huéspedes. Y así podemos ver el ejemplo en los consumidores, ¿no? Como hay McDonald's, como hay esas empresas súper grandes, en otros países, pues hasta una quemadura de café, o sea, eres acreedor de una indemnización al respecto. Entonces yo aquí resalto mucho, digo, claro, no tendría que ser el caso que una sentencia te diera como el derecho, te reconociera este derecho, no tendríamos que llegar a ese extremo, pero yo sí quiero resaltar pues la metodología que utilizó en este asunto la primera sala y cómo hizo un análisis de este artículo que se aplicó para analizarlo con todo y el contexto de los hechos, ¿no? Mencionó que en la sentencia que el derecho al acceso a la justicia tiene 3 etapas. La previa al juicio, que corresponde al derecho a acceder a la justicia, la judicial, que corresponde a las garantías del debido proceso, y para mí la más importante es la posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las sentencias emitidas, o sea, que la justicia, como ya mencioné, se convierte en una realidad, evitando que esas sentencias se vuelvan ilusorias o terminen por negar el derecho que ya se había reconocido. Entonces creo que esa es una parte como importantísima para pues, los juzgadores, secretarios de juzgado, de colegiado, que hacen una sentencia que realmente sus efectos sean reales, que se puedan ejecutar, que se pueda cumplir. Y también para todas las personas, los justiciables, los consumidores, que sepan que, o sea, su derecho al acceso a la justicia no termina con una sentencia, ¿no? Y que realmente pugnen para que sus sentencias pues, se puedan cumplir, ¿no? Y en ese sentido, pues la Corte, o sea, el análisis que hace, resuelve 3 preguntas en esa sentencia y la última es,
¿Cuál debería ser la interpretación al artículo 81, que ya mencionamos, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulte acorde con este derecho a la tutela judicial efectiva dentro de un contexto de una acción colectiva, ¿no? Y el resultado a mí me parece fantástico, porque dices que cada uno de los usuarios no tendría por qué demostrar a qué es acreedor ni traer peritajes para demostrar el daño que tuvo. Simplemente, o sea, la Profeco, como la autoridad que por ley está legitimada para representarlos, tiene que acceder a la acción y ellos posteriormente pueden estar en condiciones de presentar su respectiva reclamación incidental para obtener el importe que se hubiera determinado, y solamente tienen que demostrar que tendrían legitimación para ello porque eran consumidores en 2010 cuando ocurrieron los hechos. Solo eso, o sea, no tendrían por qué demostrar más. Entonces yo aquí reconozco pues el poder de esta sentencia, la trascendencia de esto, tanto para la gente y los justiciables como para los juzgados y los tribunales, en los que pues te demuestran que los efectos de una sentencia pueden ser trascendentales para el ejercicio y el reconocimiento de derechos de las personas, en este caso de los consumidores. Gracias, Daniela. Me encanta que hayas traído a colación ese asunto famoso del Mayan Palace que se dictó hace como un poco menos de 10 años, me parece, de la ponencia del ministro Arturo Saldívar, en la que se plantea por primera vez este tema de daño moral con daños punitivos, ¿no? Y se establece un castigo, una reparación del daño que pues sí, o sea, es por la primera vez que es masiva la cantidad, o sea, es una cantidad exorbitante que es proporcional para la cantidad que podía pagar el Mayan Palace, que pero a lo mejor para una persona física resulta, pues, o sea, exorbitante, ¿no? Entonces, eso creo que sí tiene un efecto disuasor en las empresas. O sea, en el momento en el que se castiga con severidad a una empresa por actuar de manera negligente o por dejar de cumplir con un contrato, con unos lineamientos, con sus términos y condiciones, en ese momento lo que generas es que las demás empresas empiecen a tener más cuidado y no recaer en este tipo de prácticas para que no se les pueda castigar de la misma manera, ¿no? Eso es súper importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta, que en el momento en el que los jueces, la Suprema Corte, los tribunales, o sea, cualquier órgano jurisdiccional dicta una sentencia en la que está tomando medidas severas, estamos cambiando la cultura de todas el manejo de las empresas en el país, ¿no? Creo que eso es algo importante de destacar, qué bueno que lo mencionas y me parece muy relevante. Jimena, ¿qué opinas de todo esto? O sea, la politóloga, nos encantaría esta opinión de tu parte. Sí, pues justo hace un momento que platicábamos en el corte sobre esta diferencia que existe en la defensa de los derechos de los consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos y en México. Creo que el grado o la intensidad o el respeto más bien que tienen estos derechos desde la autoridad, en este caso pues las instituciones judiciales, creo que denotan bastante el estado de salud de respeto hacia el Estado de Derecho. O sea, si el marco jurídico está explícitamente establecido y aunado a ello se hace un respeto pleno de lo que establecen las leyes, creo que estará diciéndonos que realmente existe una garantía de estos derechos, en este caso derechos de consumidores, de que se estarían garantizando sus decisiones. Por lo tanto, creo que la diferencia es abismal entre lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en México, específicamente porque de alguna manera la parte defensora de las empresas de telefonía intentaba, bueno, a mi parecer era parte de su intento, evadir esta parte de la indemnización a través de la excesiva carga probatoria, basándose justamente en el 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, creo que la Profeco hace muy buen uso de esta parte de la inconstitucionalidad en referencia al artículo 17 constitucional, que justo menciona en una parte explícitamente, menciona: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Es decir, si bien sí existen estos procedimientos que por ley deben de llevarse a cabo, entiende entonces que el derecho es más bien generado pues para la sociedad. Y si dentro de la sociedad empiezan a existir conflictos, especialmente en esta parte, que la carga probatoria era inmensa, considerando que era para cada consumidor, estaría entonces exigiéndose algo desmedido para un consumidor. Por lo tanto, se estaría igual violentando su derecho de ejecución de sentencia. Entonces, creo que nos lleva mucho a esta reflexión sobre que el derecho realmente debe servirle a la sociedad. Para eso es hecho, ¿no? No es el fin, sino que es más bien el medio para la ejecución de la justicia. En este caso, hace un momento mencionaban sobre cómo
sube a rango constitucional los derechos de los consumidores. Y creo que igual hay toda una historia detrás de ello. Los derechos de la tercera generación, los DESCA, como de cierta manera pues han ido avanzando cuando hace décadas realmente todos los derechos que tenemos actualmente pues no se visualizaban. Sin embargo, a través de estas modificaciones existe toda una lucha social detrás, ¿no? Entonces, creo que respetar esta parte de lo que mencionaba el 17 constitucional sobre priorizar la resolución del conflicto sobre los procedimientos formales, de alguna manera legales, recupera esta esencia, ¿no? De cómo llegamos a establecer ciertas leyes, que detrás de estas leyes pues hay toda una lucha, una pugna de ciertos grupos sociales. En este caso pues se reconoce la desigualdad entre las partes, ¿no? Entre las empresas, entre los consumidores, pues que es desmedida y que de cierta manera creo que el mismo Estado ha propiciado su protección a través de ciertos elementos, como lo mencionaba en este artículo. Entonces, creo que igual este caso retoma muchísimo el hecho de considerar igual el contexto social. O sea, sí están las leyes, sí están la Constitución, sin embargo, esta igual debe de obedecer a los cambios que existen en la propia sociedad. Y si en algún conflicto comienzan a identificarse ciertas limitaciones por la propia ley, en este caso, por ejemplo, la interpretación que hacen del 81 del Código Federal, ya está impidiendo de cierta manera este derecho de la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, ya está generando complicaciones en el ámbito social. Por lo tanto, retoma este análisis, ¿no? Como de qué tan apegados realmente se está a lo que dictan las leyes. En este caso, pues fácilmente puede resolverse con el tema de la supremacía constitucional. El 17 constitucional, pues evidentemente se tienen que apegar a antes que al 81 del Código Federal. Y creo que eso es lo que podría mencionar desde el análisis de la ciencia política, ¿no? Como entender que detrás de todas las leyes y detrás de incluso de la Constitución y los tratados internacionales existen luchas sociales, ¿no? Entonces, en este caso, los derechos de los consumidores pues fueron arribados por una situación previa. Gracias, Jimena. Sí, de acuerdísimo contigo. Pues sí, Carlos, me gustaría escuchar tu opinión porque te veo asintiendo, pero no te escucho. Entonces me gustaría saber qué opinas de todo lo que te acaba de decir. No, pues antes que nada se me hace increíble cómo traen a la mesa otros casos, ¿no? Donde el consumidor claramente es afectado y creo que es interesante ver casos como el del café caliente de McDonald's, en especial porque se cree mucho que en la cultura de Estados Unidos es el consumidor siempre puede ir contra las megacorporaciones y entonces tienen miedo de que les van a sacar millones de dólares, pero la realidad es que no es tan sencillo en Estados Unidos y que el caso del café realmente tuvo quemaduras de tercer grado, ¿no? O sea, no fue cualquier quemadura. Por eso dicen que tiene que decir caliente y dice que está muy caliente, no solo dice bebida caliente, dice muy caliente porque o sea, el calor es subjetivo, ¿no? A cada quien uno podría decir, desde que veo vapor y está caliente, pero eso es a partir de los 35 grados que se empieza a evaporar el agua, o sea, a un nivel pues suficiente para que uno vea vapor. También puede evaporarse el agua por presión. Si uno pone un poco de agua en una jeringa y le quita y hace un vacío dentro de la jeringa, se va a cambiar de estado el agua sin estar caliente, ¿no? Entonces, creo que es importante eso y creo que estoy tomando este punto en especial porque creo que eso hace que regrese a la pregunta que hiciste, Samantha, en el bloque pasado. ¿Cómo se puede crear un mecanismo para que los consumidores puedan tener esta ventaja o se les puede escuchar? Y mi respuesta sería que después de que se tenga una sentencia colectiva, se puede escuchar a cada uno de los consumidores y si alguno tuvo una afectación extra, se le puede escuchar y tal vez dar otro tipo de indemnización. ¿Por qué? Vamos a decir, no sabemos el caso, pero sabemos que fueron millones de llamadas que nos pudieron hacer, que si una de esas llamadas era para una ambulancia, ¿no? O sea, es eso donde tal vez se nos olvida, pero en estos colectivos siguen existiendo individuos, siguen existiendo personas que sufrieron esto de casos muy diferentes. Entonces, de mi punto de vista, la solución para esto es decir, cuando se haga una demanda colectiva, hay que escucharlos, ver cómo se puede dar algo, pues tal vez equitativo, pero si tú tienes un problema más, te sucedió algo, te vamos a escuchar, vas a seguir siendo escuchado, tal vez el Estado te va a brindar mecanismos para que lo puedas seguir peleando, porque se me hace feo decir, bueno, ya estuvo el colectivo, ya si alguien lo quiere pelear, tú sabes cómo, porque la realidad es que este caso en especial salió muchísimo más caro para las personas que lo que perdieron de servicio telefónico. Desde mi punto de vista, ahora, si hay alguien que perdió a su hijo, a su mamá, tal vez no consiguió trabajo porque iba a hacer la llamada de trabajo y no la tal vez el costo haya sido mayor, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, salió muy caro para las personas y eso no está bien, ¿no? Entonces, creo que además de dar una sentencia
colectiva, es decir, a todos les va a tocar esto, debe de abrirse un mecanismo para decir, ahora los vamos a escuchar. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? Bueno, eso o que se establezcan garantías de no repetición, ¿no? O sea, estamos un poco limitados en el juicio de amparo porque los efectos de la sentencia siempre son únicamente para las partes, ¿no? Pero, o sea, eso incluso en garantías de no repetición, pues serían garantías de no repetición, pero para los mismos consumidores que impugnaron, ¿no? No más allá de eso. Entonces, eso nos limita un poco, sirve como precedente. Claro que las sentencias de amparo sí, siempre van a servir como precedente, pero te sujetas un poco a que el consumidor esté dispuesto a pasar por todo este proceso costosísimo, como bien acabas de señalar, para que pues, se pueda volver a dar una situación igual en la que no se repitan estas circunstancias, ¿no? Odette, ¿qué opinas? No, hombre, yo estoy muy a favor sobre este fortalecimiento del Estado de Derecho, sobre todo en las sentencias. Ahorita escuchaba mucho sobre la ejecución de la sentencia, el que se debe de realmente implementar un castigo a las empresas proporcional al tamaño, que se le haga justicia como tal a cada individuo. Y esto lo menciono mucho porque ahorita he estado muy cerca del estudio de la doctrina alemana. Y aquí se tiene una fundación que es la Fundación Alemana para la Cooperación Jurídica Internacional, donde se realizó un plan nacional de acción a nivel continental, ¿no? Con la Unión Europea, y dentro de este se tocó este tema sobre las violaciones de derechos humanos y el peso de las empresas, ¿no? ¿Cómo es que se va a abordar? Y aquí hablan mucho sobre la mejora de la transparencia de las sentencias judiciales mediante una trazabilidad de la labor judicial y pues también mediante motivaciones de las sentencias, ¿no? Que a largo plazo va a contribuir a mayor seguridad jurídica, más fiabilidad, más previsibilidad y que pues la sociedad tenga un sentido más, tenga más confianza en la justicia, ¿no? Habla incluso sobre medidas que las personas que se van afectadas por violaciones de derechos humanos puedan utilizar solamente estos mecanismos, pero que los puedan utilizar únicamente si están realmente informadas. ¿Y cómo se les informa? A través de una persona realmente experta que se les proporciona para que se les lleve dentro de este camino, ¿no? Porque es muy evidente este nivel en el cual nos encontramos de desventaja, ¿no? También se habla sobre que se hace, me parece que fue en una conferencia internacional donde se desarrolló una política especial y un manual especial para la sanción de las empresas, o sea, cómo es que se les va a sancionar y ponen los métodos específicos y me parece que se llama es una política de empresas y derechos humanos. Entonces, aquí se debate, ¿no?, sobre la responsabilidad social de las empresas y la lucha contra incluso la corrupción. Incluso, bueno, podemos ver que se prevé en varios acuerdos de coalición que se desarrollarán estas normas existentes relativas como a sanciones y así, pero son normas concretas y coherentes a imposición de multas a empresas, no es un simple cálculo matemático, no se hace un estudio profundo. E igualmente se les pide a las empresas como obligación, que ofrezcan empleados internos, o sea, propios, ¿no? Y que tengan también comunicación con el gobierno para que haya una posibilidad de que los propios trabajadores o incluso los propios consumidores que lleguen a ir directo con la empresa revelen sobre estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Y que estas puedan ser notificadas a los gobiernos. Son ya métodos muy específicos, son métodos que se están estudiando de acuerdo al tipo de sanciones, ¿no? De acuerdo a este grado de vulnerabilidad en el cual nos encontramos los consumidores. Mil gracias, Odette. Esa me parece una gran aportación. Creo que sí, o sea, es algo que tenemos que hacer. O sea, en este tema como de a lo mejor derecho comparado, en este caso son políticas públicas por lo que entiendo, no tanto un tema de leyes, pero creo que debemos de voltear la mirada a otros países en los que están funcionando estos métodos, en los que se están poniendo restricciones a grandes empresas para que puedan actuar con responsabilidad social, ¿no? Ahorita vamos avanzando, el hecho de que exista la Profeco en sí mismo ya es un gran avance, pero creo que sí falta mucho por recorrer, incluso ahorita. Raúl, no te he escuchado en un buen rato, me gustaría saber tu opinión. Evidentemente sabemos el derecho a la justicia, ¿no? En el artículo 17 constitucional, en los tratados internacionales, en el 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el primero de la Ley Federal del Consumidor, que menciona que se debe promover y proteger los derechos y cultura del consumidor. Evidentemente esto no lo sabe una persona que no estudia derecho, y más aparte una persona que jamás ha estudiado. Entonces yo veo esto, los abusos que se llevan a esas personas que de muy escasos recursos que no saben qué hacer.
saben que existe la Profeco, pero no saben que se puede realizar una queja, o la realizan, pero la queja se queda hasta ahí. Entonces, los derechos ahí están, pero no se hacen valer, evidentemente, como la mayoría, los demás derechos que siempre pasa. Parece que en todas las discusiones sobre las sentencias, en todas las discusiones sobre las políticas públicas, siempre llegamos a la misma conclusión, y es que es muy cierto. O sea, hay tanta desigualdad en el país, desigualdad económica y de todo tipo, pero en este caso estamos hablando de desigualdad económica, que hay muchas personas que justamente no alcanzan a alcanzar una justicia efectiva en contraposición a personas que pues tienen el privilegio para poder llegar a ello, ¿no? Es un tema fundamental y pues, o sea, tú mencionas, estas personas a lo mejor saben que existe la Profeco, a lo mejor no, o sea, yo quiero preguntarme cuántas personas en el país ni siquiera saben que tienen una autoridad a quien recurrir que pueda proteger y escucharlos ante este tipo de abusos y ante cualquier tipo de situación de vulnerabilidad en la que se encuentren como consumidores, ¿no? Y también, o sea, a ver, existirán personas que incluso no pueden siquiera acceder a la Profeco. ¿Por qué? Porque no está en su cercano a su domicilio, porque necesitarían tomarse muchas horas de su día y son personas que trabajan. O sea, creo que tenemos que tomar en cuenta todas las situaciones de desventaja que pueden existir para cualquier persona. Y hay personas que en algún momento, alguno de ustedes lo mencionaba, o sea, habrán personas que van a dejar pasarlo, ¿no? Van a dejarlo pasar porque son 10 pesos o son 100 pesos y a lo mejor me va a costar mucho más el trayecto que emitir la queja o presentarme ante la Profeco, y entonces lo van a dejar pasar, pero que es un abuso constante y que le pasa a tanta gente que a la larga o si se juntan todos se vuelve pues, un gran beneficio para la gran empresa y que para el consumidor pues, a lo mejor es un robo hormiga, pero pues, va a representar a la larga un cambio importante, ¿no? Una afectación grande. Carlos, ¿estás de acuerdo con con este, esta opinión que acabo de emitir? Sí, completamente de acuerdo. Creo que estas mega empresas, el problema es que muchas de las afectaciones que hacen son tan pequeñas que uno dice, no, pues ¿para qué me voy a quejar de eso, no? Uno. Dos, falta una educación tremenda, 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 porque yo creo que todos tenemos el sentido de que debe haber justicia y que para eso existe el Estado, ¿no? Yo creo que todos sentimos eso y hasta se dice que es algo filosófico inherente al humano, ¿no? El buscar la justicia, pero no sabemos cómo hacerlo y con el punto anterior no sabemos ni siquiera valga la pena hacerlo. Entonces, estoy completamente de acuerdo, Sam. Tenemos una situación muy triste en cuestión de educación, como dice Raúl, que la gente no sabe a dónde acudir y dos, que aunque sepas dónde acudir, no es accesible en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pues aquí es invitar a los diputados, senadores, ejecutivo o al creo que es el 13.13% del electorado a que pues hagan una propuesta de ley para que se pueda modificar esto, ¿no? Accesibilidad a la justicia y educación sobre ella, ¿no? Sería mi complemento a lo que acabas de comentar, Savanti Raúl, y creo que Odette también tiene ahí un comentario. Ahorita me acordé, se me había olvidado mencionarlo, pero me pareció muy interesante que lo que se hace en estos países que ya han avanzado un poco más en lo que es el derechos al consumidor, se crean estos fondos de indemnización. Es decir, una persona que sufre alguna violación en sus derechos por parte de alguna empresa grande acude con el gobierno, le explica la situación, los tribunales, ya se dicta sentencia, y lo que se hace es que el propio gobierno a través de este fondo es que se le da la reparación de daños y perjuicios. Entonces, ahora quien le exige a la empresa el pago es el gobierno, de una manera más eficaz, de una manera, pues ahora sí con más poder. Se me hizo, la verdad, algo muy interesante a tomar en cuenta. Y no tenía presente ese dato y creo que sí es una buena solución, porque pues sí, una empresa a lo mejor en contra del consumidor se va a hacer medio menso y va a tratar de ¿no? cumplir con su responsabilidad, pero si es el gobierno el que te lo está exigiendo, pues vas a cumplir porque vas a cumplir, ¿no? Para no recaer en algún otro tipo de responsabilidad en el que no puedas, pues, o sea, pagar más allá de lo que está en la mano ahorita. Jimena, me gustaría escucharte porque creo que falta tu opinión en este último tema. Sí, justo lo que mencionaba Obed creo que es muy importante, como de tener en cuenta diversas prácticas que ya se han ejercido en otros países, como mencionaba el caso de Alemania,
Y creo que desde la administración pública, específicamente desde la parte teórica, se abona mucho a que dentro del diseño de las políticas públicas se haga un análisis de las buenas prácticas. Esta es una etapa elemental dentro del diseño de políticas públicas y que justo hace referencia a lo que mencionaba Odette, ¿no? Es decir, si bien el contexto es distinto en cada país, la manera en la que el gobierno resuelve ciertas problemáticas va generando un acervo de experiencia sobre estas buenas prácticas que de cierta manera creo elemental que en el gobierno mexicano debe de irse incluyendo este paso, ¿no? De análisis de buenas prácticas, de lo que se hace tanto en otros países como lo que se ha hecho, por ejemplo, en el orden estatal. Es decir, si se va a impulsar una política pública desde el gobierno federal y no se hace este análisis de buenas prácticas, es muy probable que en alguna entidad federativa del propio país ya se haya llevado a cabo alguna acción gubernamental que haya resultado eficaz y que por lo tanto pueda retomarse, pero ahora en el orden federal. Entonces, creo que sí se vuelve muy relevante esta parte del análisis de las buenas prácticas. Y también quisiera retomar algo que mencionó Carlos en su momento, que era escucharle a las personas, entender que si bien es una acción colectiva, existen individuos dentro de este colectivo y que de igual manera lo retomaste, Sam, sobre escuchar a las personas, creo que hace referencia a este concepto un tanto teórico, porque práctico pues se ha vuelto un poco complejo, pero sobre el Estado abierto. Si bien en los tres poderes, tanto en el legislativo, se ha generado estos ejercicios de parlamento abierto, muchísimo más en el ejecutivo con el gobierno abierto, creo que el tema de justicia abierta, es decir, el Estado abierto, pero desde el Poder Judicial, está un poco en pañales todavía acá en México. Entonces, creo que este tipo de ejercicios de lo que mencionaba Carlos, de comprender que dentro de las acciones colectivas existen individuos que tal vez tuvieron repercusiones en distintas magnitudes, vuelve un poco la vista a este modelo de impartición de justicia, ¿no? Que es justamente la justicia abierta, escuchar a las personas que son para quienes son hechas las leyes. Entonces, pues me pareció bastante interesante lo que mencionó Carlos, porque justo toca un punto que considero, desde mi perspectiva, sigue muy pendiente todavía en México, que es el tema de la justicia abierta. A mí también me pareció muy interesante lo que dijo Carlos y también lo que acabas de abonar tú, que acabas de aportar a la conversación. Creo que lo podemos abordar con mucha más profundidad, pero lamentablemente se nos acabó este segundo bloque, ya el tiempo lo tenemos encima. A todos los que nos ven desde casa, insisto, no se vayan, que estamos platicando sobre un tema súper importante y súper trascendente para todos y todas las personas. Entonces, no se vayan, que regresamos en un rato más con el derecho a disentir. Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre la responsabilidad que pueden tener las grandes empresas respecto de sus consumidores y cómo podemos hacer esta responsabilidad efectiva. Raúl, ¿nos puedes dar tu conclusión? Estamos ya en la etapa de las conclusiones, me gustaría escuchar la tuya. Sí, bueno, yo quiero mencionar lo que pues la Constitución a simple vista se ve muy bonita, ¿no? Todos tendrán derecho a una vivienda digna, propia, derecho a la educación, y esto realmente no se ve así en nuestro país. Evidentemente, no todos tienen una vivienda digna, derecho a la educación. Entonces, si desde la Constitución no se está haciendo valer, ¿qué pues, les puede esperar a los mexicanos, ¿no? Y a las mexicanas? Como mencionaba Carlos, y yo sobre que las personas a veces no quieren ir a hacer la queja ante Profeco porque pues viven muy lejos y tal vez pueden perder hasta el trabajo, ¿no? De que se pierden ese día, pierden trabajo, pierden dinero. Entonces, en mi opinión, debería de haber módulos en las entidades federativas que deben de estar cerca de las demás personas que se encuentran pues lejos de la Profeco en cada entidad federativa. Gracias, Raúl. Muy bien. Siguiente conclusión, Carlos. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Cuál es tu conclusión de todo lo que se platicó el día de hoy en el programa? Bueno, pues mi conclusión es que aquí es donde hay que ser cuidado con los abogados, porque tener derecho no significa que te la tengan que dar, ¿no? Entonces, ese de la vivienda es, pues si la tienes y la registras, claro que la puedes seguir teniendo, ¿no? Pero mi conclusión de este caso es, creo que aquí es alarmante y tienen que... Bueno, más bien, creo que este amparo está muy bien escrito. Cada vez me gusta que la Corte se mete más a temas sociales, o sea, aquí no nada más vio el artículo 81 de la ley de consumidor, todo acá, y dijo, no, pues se hizo mal, no te tocaba la carga de la prueba. No, hizo un análisis social, qué implicaba la carga de la prueba y qué tiene que cambiar. Entonces, aquí sería invitar a los, como lo dije antes, a que se ejerza el artículo 71, ¿no?
que pues, se hagan propuestas de ley. Yo no soy abogado, pero si alguien sabe cómo, empezar a ver cómo se pueden crear mecanismos, cómo podemos empezar a idear, porque todo empieza en una discusión, ¿no? Por eso hay que estar agradecidos con estos espacios. Aquí se abre la discusión y ahora vamos a ver cómo nosotros, que también podemos hacer algo, si logramos tener el 0.13% del electorado, o podemos empezar a hacer propuestas, ver cómo los consumidores están siendo atacados o se sienten pequeños ante estas empresas y cómo podemos no decirle ganas porque eres pequeño, sino decirle te vamos a escuchar, vamos a abrirte una puerta y pues vamos a ponerte al mismo nivel que las empresas para que puedan discutir y encontrar una solución. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Carlos. Sí, de acuerdo contigo. Jimena, tercera conclusión del día. Pues creo que hay distintos elementos que se pueden retomar a partir del caso. En primer instancia, mencionar que la actuación de la Profeco creo que le abona bastante a reforzar el aspecto institucional del propio Estado, ya que asume su papel como este ente que debe de garantizar los derechos de los consumidores. Entonces creo que eso le abona bastante igual a la legitimidad del propio Estado. Y por otra parte, creo que el caso igual recuerda dos aspectos elementales, especialmente respecto a la carga probatoria que se basa en esta interpretación del 81 del Código Federal de los Procedimientos Civiles. En primer instancia menciona que se privilegia de cierta manera la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces creo que esta parte se vuelve elemental recuperarla del 17 constitucional sobre las demás leyes. Creo que eso es algo muy importante. Y en segunda instancia mencionar, o bueno, el caso igual nos deja una gran reflexión sobre esta diferencia de criterios que se pueden dar dentro de un mismo poder público, en este caso del poder judicial, que a diferencia, por ejemplo, del poder ejecutivo y el poder legislativo, pues no se da tanto esta diferencia de criterios. En el ejecutivo, pues en muchos casos, más que órdenes de gobierno, serán niveles de gobierno, porque existe una indicación desde el gobierno federal que un presidente municipal jamás va a poder refutar o no se va a aventar toda la complicación política que ello implicaría en el poder legislativo. Por ejemplo, si bien existe este proceso de la Cámara originaria, la Cámara revisora, en muchas ocasiones viene en el mismo sentido. Entonces, creo que es algo de reconocerse y que justo el caso propicia que se vea que en el Poder Judicial sí existe esta diferencia de criterios, pues como vimos en el caso, la primera sala desechó la resolución que generó el Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, creo que ese es otro punto que igual nos deja el caso. Entonces, concluiría en eso, ¿no? Que la Profeco refuerza institucionalmente al Estado y le abona la legitimidad, y por otra parte, que se reconoce esta diferencia de criterios desde el Poder Judicial. Muchas gracias, Jimena. Sí, gran aportación. Odette, ¿nos quieres dar tu conclusión? Claro que sí. Yo, aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros, algo que se me quedó mucho sobre la sentencia es sobre la importancia de la ejecución de la sentencia. Muchas veces se nos olvida a nosotros que la justicia no termina cuando se publica esta, ¿no? No termina cuando se celebra mucho, ¿no? De ya hay sentencia en favor de esta persona. Bueno, y la ejecución de la misma llega a tardar a veces años o incluso nunca sucede. Hay que recordar que el derecho de acceso a la justicia constituye 3 etapas, que es como tal una previa al juicio, lo menciona el ministro que arranca en el proyecto, que es el que corresponde al acceso a la jurisdicción, la judicial, la que se hace referencia al debido proceso, y ya posterior al juicio, la que se hace sobre la eficacia de las resoluciones emitidas. ¿Cómo es que se va a cumplir? ¿Cuáles son las medidas? Que estas medidas sean realmente adecuadas, razonables y proporcionales, que realmente llegue a más y no se quede en la jurisprudencia, que no se quede en letra muerta, como decíamos. A mí se me hace de las cosas que más podemos rescatar, y siendo aún más importante sobre grupos de personas vulnerables que ahora ya somos reconocidos los consumidores dentro de este. Sí, ¿no? Grupos de personas vulnerables, claro, ante una gran empresa, pues sí, claro que lo somos. Daniela, conclusión de las conclusiones, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu aportación a todo esto? Considero que es importante tener en cuenta, obviamente, lo que es el derecho, ¿no? Como una herramienta de transformación social, así como las sentencias en sí mismas. En este caso, yo con lo que me quedo y con lo que más resalto pues, de esta sentencia es que analiza el artículo impugnado con un método de interpretación conforme con el derecho a tutela judicial efectiva. Y si desde un principio las primeras autoridades que conocieron del asunto, no hasta al final de toda la secuela procesal, hubieran tomado en cuenta esto, a lo mejor el caso no hubiera durado tanto en resolverse, ¿no? No más de 10 años. Entonces, yo pues siempre considero que pues, las juezas y los jueces de este país son como la esperanza
para cambiar muchas de las situaciones en las que pues hay injusticias, ¿no? En este caso de consumidores, pero así como de otros tipos de personas, de grupos. Entonces, ¿desde cuándo se hubiera resuelto este asunto? Si realmente se hubiera tomado en cuenta el contexto y se hubiera hecho una interpretación acorde con el derecho al acceso a la justicia efectiva. Y creo que todos los asuntos jurisdiccionales están muy relacionados con este derecho, ¿no? Y si los jueces, las juezas, secretarios, secretarias tienen que tomar como eso mucho en cuenta al momento de emitir sus sentencias para que justo haya un acceso a la justicia real y efectivo y no quede en letra muerta. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos por sus conclusiones tan acertadas y por sus participaciones tan estelares el día de hoy. Y muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan desde casa. Esto fue una emisión más de El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tapich y nos vemos hasta la próxima.